Bueno, en realidad, buenos días a todos y a todas. Estamos aquí los cuatro, más que nada, sobre todo, para presentar esta última sesión. Antonio Ballester Moreno es un artista con el que hemos trabajado en diferentes ocasiones, es un artista que está en la colección del museo y, sobre todo, que tenemos un proyecto increíble que se inauguró el sábado y que él os va a explicar mucho mejor que yo, sin duda, pero no queríamos dejar de darte las gracias por este colofón y broche final a este curso. Pero lo que sí también queríamos decir es, o yo especialmente, daros las gracias por habernos acompañado, por haber generado como este grupo y esta comunidad a través de este curso, y también a mis compañeros del museo y compañeras por hacerlo posible, y que nos lo hemos pasado muy bien. Entonces queríamos como esta despedida de este curso, pero espero veros muy pronto en... ¿Qué dices tú? Bueno, queríamos aprovechar para recordaros que la semana que viene empezamos un curso de Universidad Popular diferente, que va a ser de tarde y que va a trabajar mucho desde la experiencia. Es un curso un poco diferente, pero muy emocionante. Y para inscribiros solo tenéis que, si queréis, directamente en la salida, si a alguno le interesa, puede inscribirse en la recepción del museo, ¿no? Sí, bueno, voy añadiendo cositas. Simplemente que sepáis que en ese curso, a diferencia de este, pues cada sesión va a tener, digamos, una temporalidad diferente y va a ser muy, bueno, como ha dicho Charlie, experiencial, en el sentido de que cada sesión, algunas sucederán aquí, otras saldremos fuera, y bueno, pues os invitamos a que a partir, o sea, ya os podéis apuntar, por supuesto. A partir de mañana estará ya la información más específica de cada una de las sesiones, que van a ser los próximos 5 miércoles por la tarde. Y nada, ya habéis dicho todo, no me habéis dejado nada. Pues deciros que hemos disfrutado muchísimo no solo de las sesiones, sino de prepararlas. Yo creo que eso es lo que nos da sentido a nuestro trabajo, nos aterriza, nos da perspectiva, así que gracias por esto. Os invitamos también a que aportéis vuestras ideas, vuestras preguntas, porque es lo que al final construye el museo. Y gracias a estos encuentros por la mañana, pues también podemos seguir pensando qué sentido tiene todo esto junto que hacemos. Así que muchas gracias por vuestra aportación también. Y nada más, decir que también es importantísimo, como dice Pili, para nosotros que conozcáis las voces, las caras que hay detrás de un museo, ¿no? Que uno siempre imagina como llega a los sitios y de repente dices, ¿y esto? Y nadie imagina todo el trabajo que hay detrás, que eso lo contamos mucho y ya es un rollo esa frase, sino las voces, las personas que están detrás, y que todos los que hacemos el museo y estamos detrás, no solo somos desde la oficina, sino también vosotros. Es un sueño y un regalo tener esta comunidad, así que esperamos que de aquí salgan muchos más cursos o encuentros, y estamos también abiertos a sugerencias. O sea, si os apetece, pues nos lo contáis. Y dicho esto, ahora sí, os dejamos con Antonio Ballester Moreno, que es la última sesión, y para que los introduzcas en tu universo. Mil gracias, yo no quiero enrollarme más. Esto tengo aquí, ¿no? Sorry. Bueno, pues buenos días. Muchas gracias al Departamento de Educación, a la dirección y sobre todo a vosotros y vosotras por venir a escucharme. Que, bueno, se supone que uno hace el trabajo y ya suficiente, ¿no? Pero yo tampoco es que sea un hacha explicándome, pero me gusta, que se entiendan lo mejor posible mis proyectos, ¿no? Entonces, me gustaría poneros, pues yo creo que en media hora o a lo mejor un poco más, algunas fotos de proyectos anteriores, así esto me da un poco de pie para introduciros mi trabajo. Y si os parece, luego podemos subir a la sala de exposiciones y vemos la exposición juntos, y también os puedo hacer un recorrido. Entonces, bueno, pues voy a empezar por aquí con unas fotos de una
exposición que hicimos pues también Tania Pardo y yo en 2017 en la Casa Encendida. Yo siempre digo que aquí empezó todo. No sé si es tan todo lo que empezó, pero sí que es verdad que fue una manera de trabajar y una metodología que he seguido aplicando y en la que me encuentro cómodo. ¿Cuál es? Pues el paisaje. Me hice paisajista en esta exposición. Es una exposición que titulamos Vivan los campos libres de España. Ese es un título cogido, prestado o robado de la Escuela de Vallecas. Era un grito libertario. La Escuela de Vallecas era un grupo de personas. El núcleo principal eran Alberto Sánchez y Benjamín Palencia. Estamos hablando de finales de los años 20, duró hasta que empezó la guerra prácticamente, pero el momento cumbre fue 1929-1930. Era un grupo de artistas entre los que se encontraban Maruja Mayo, estaba Miguel Hernández, hay constancia de que Lorca también hizo alguna de estas excursiones en las que trabajaron el paisaje desde la experiencia. Quedaban por Atocha. Lo que ahora, era el Café Atocha, era antes ahora es un Kentucky, me parece, un Kentucky Fried Chicken. Quedaban ahí, se tomaban un café a mediodía y salían andando por las vías del tren hasta Vallecas. Allí se subían a un cerro, es el Cerro Almodóvar. Ellos lo bautizaron como Cerro Testigo por ser testigo del arte español, y ahí van se dice que incluso emborrachándose de sol, porque hay muchos escritos que dicen que quedaban en pleno verano, sabéis el calor que hace aquí, en pleno verano a las 4 de la tarde para tomarse un café en el Café Atocha y salir andando por las vías del tren hacia Vallecas, que son unos 8 o 10 kilómetros. Era la experiencia del paisaje. Era ir recogiendo palos, piedras, ver el paisaje de otra manera. No iban allí a dibujarlo como se podría suponer o a pintarlo del natural, sino que iban a... eran experiencias también en aquel momento surrealistas. Subían al cerro y miraban el paisaje del revés, con la cabeza entre las piernas. Decían que eso les provocaba unas visiones que no se habían visto nunca en arte. Decían ni Picasso, ni el director de cine Eisenstein, ni no sé, decían varios. Zurbarán, me parece que hablaban y tal. Titulé así esta exposición. Me parece que era una declaración de intenciones, hablar del campo desde ese punto, ¿no? Del campo y del paisaje desde la mirada. ¿Cómo miramos un paisaje? No es lo mismo mirar una obra de arte que un paisaje. Uno se enfrenta a esto de una manera completamente distinta. Creo, o me gustaría creer, que uno mira el paisaje de una manera muy generosa
Y ese punto, esa manera de mirar, es la que me interesa a mí para mi trabajo y para el arte en general, ¿no? Mirar sin filtros, sin demasiado el ojo, sin un ojo demasiado resabiado, ¿no? Está bien saber de cosas, está bien saber de la historia del arte, todo eso te va a dar unas capas de entendimiento y de saber mucho más profunda, si quieres, pero mirar es un acto que hacemos desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, desde que nacemos hasta que nos morimos, y creo que es un acto que crea mundo, ¿no? Que la percepción y el mirar es algo que, bueno, que es importante. Y mirar de una manera generosa, pues también lo es. Entonces, esta exposición iba por ahí. Es ese tipo de manera de mirar, si quieres, un poco inocente, un poco relacionada con la infancia. Y bueno, pues creo que en este tipo de no sé cómo llamar, de exposiciones, de instalaciones, pues se ve. Aquí veis en el centro de la sala un círculo eran setas que hicimos en talleres con personas que no... Ahora seguro que hay una foto que está más cerca. Personas con niños, pero también con familias y con personas ajenas al mundo del arte. Desde esta primera... desde esta exposición en 2017, pues prácticamente en todas mis exposiciones institucionales, porque luego en las exposiciones de galería pues es otra cosa, ¿no? Pero en las institucionales he tratado siempre de integrar a personas que no tienen nada que ver con el mundo del arte y hacerles partícipes de la exposición y del proyecto, ¿no? Si veis aquí, pues bueno, aquí era llamativo que entraba mi madre, por ejemplo, digo mi madre, y me decía, ¿pero qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es no sé qué? Y entraban mis hijos, que entonces pues el más pequeño tenía 5 años y sabía perfectamente de qué iba la cosa. Yo no sé si os voy a enseñar alguna más, alguna foto más, si os sugiere algo o estáis como mi madre. Setas, estrellas, algún árbol, ¿no? Esto de aquí, estos cuadros de ahí, ¿qué podrían ser? Lluvia, un árbol amarillo, pues las setas, un árbol amarillo, la lluvia, pues el otoño. Pues esto mi hijo lo veía así. Y bueno, pues era eso, era un paisaje, representar un paisaje en otoño y hacer una escenografía del paisaje. Es lo mismo que he hecho en esta exposición. Bueno, en aquella fue la primera, pero sí que iba con un poco ya de bagaje en esto, ¿no? El paisaje no surge en el romanticismo, con esos paisajes idílicos y tal. El paisaje surge bastante antes. En Pompeya ya se encontraban murales con el paisaje. Y es en aquel momento en el que se entiende el paisaje como escenografía y como esa cosa, ya no como ventana que se pensaba en el romanticismo, sino como meter el exterior en el interior. Eso para mí me ha servido como una metáfora súper gráfica de cómo
no podemos pensarnos o pensar que somos seres únicos y excepcionales, que es muy común en los artistas, ¿no? O el mismo arte nos hace pensarnos así. Meter el exterior en el interior quiere decir que no somos personas aisladas, o sea, nosotros somos lo que tenemos a nuestro alrededor. Nosotros somos lo que nos rodea. No es lo mismo vivir en el campo que en la ciudad, no es lo mismo vivir en una casa con luz que no es lo mismo comer bien que no comer bien. Todo lo que nos rodea nos educa y nos afecta. Y eso es muy importante y de eso se está hablando mucho últimamente, pues en educación, por ejemplo, y en arquitectura pedagógica, porque nuestros colegios, estoy seguro de que los vuestros también, eran colegios que en aquel momento de lo que se trataba era de tener un patio completamente duro, asfaltado, y que no se mancharan los chiquillos si llovía con barro y tal, y ahora precisamente se está hablando del otro. O sea, no es lo mismo jugar con arena o con barro que estar en un sitio duro que no tienes donde meterte, no hay sombra, no hay nada. Bueno, pues todo ese tipo de cosas son las que estoy yo trabajando. Aquí veis las setas un poco mejor. Y esto era otra sala en la que hice allí una especie de V de pájaros, una banda de pájaros que, bueno, cuando bajan las temperaturas, pues los pájaros migran, ¿no? Que podría ser esa época del otoño. Ahí al lado pues hay unas montañas, que por cierto este cuadro está aquí en la colección del museo. Aquí abajo en el suelo veis, pues no sé, son unos palos, pero que nos podrían recordar a patos o pájaros. Podrían ser esos patos que han salido volando y se están yendo ya de viaje migratorio. Bueno, pues aquí cuadros monocromos siempre han sido también algo que me ha interesado. Veis que juego un poco con esa parte, con la abstracción, con la figuración, pero siempre hay un pie en la realidad que me interesa que esté, ¿no? Aquí hay otra visión. Ahí veis los patos, pues cogí palos de un contenedor, el cerco de unas ventanas y, bueno, hice ahí una especie de... Bueno, pues esta es la primera exposición. Me podéis interrumpir cuando queráis, que no... que como os decía, creo que tuvo, bueno, bastante... aquí. No sé qué decir, recorrido. Aquí os he traído fotos de otra... No. A ver. Que nunca recuerdo, botón, aquí. Esto es otra exposición que hice en un museo en México, en Guadalajara. Ellos querían llevar al museo la exposición de la Casa Encendida, pero no encontraron financiación, era carísimo llevarlo hasta allí y, bueno, hicimos este proyecto que es en Guadalajara, en el estado de Jalisco, o en la provincia de Jalisco, muy conocido por su artesanía y sus artesanos,
todavía una artesanía muy viva que se usa para el día a día. Y bueno, estuve en 3 ocasiones y en las 2 primeras estuve comprando un montón de cacharros, como veis, de alfarería, y puse en marcha con el Departamento también de Educación unos talleres en los que durante el tiempo de preparación de la exposición yo monté en la misma sala de exposiciones unas mesas y se compraron unas pinturas y la misma sala de exposiciones se convirtió en taller y luego cuando se acabó exposición, ¿no? Entonces estuvieron, yo los puse en marcha, el Departamento de Educación se quedó a cargo de esos talleres y estuvieron pintando cacharros y luego se expusieron. Tengo que mirar. El título de esta exposición era Sin intención, propósito o finalidad. Era... o sea, este título lo cogí de un texto de un biólogo chileno que se llama Humberto Maturana, que es un biólogo preocupado con teorías evolucionistas. Y él habla que la naturaleza no tiene intención ni finalidad, ¿no? O sea, que la naturaleza y la evolución de las formas surge de una manera inocente, casi diríamos, ¿no? Entonces me pareció muy apropiado para esta actividad, para esta exposición, bueno, poner ese título. Pues aquí veis, fueron cerca de 600 o 700 cacharros y estuvo por allí un montón de gente pintándolos, que fue muy bonito porque era desde personal de seguridad. Allí en este museo, no sé si, yo creo que sí, en México, si no recuerdo mal, la seguridad son policías con chalecos antibalas y como con una pinta de, no sé, sí. Entonces los veías pintando luego estos cacharritos, unos hombres enormes con un chaleco antibalas y como con pistolas por todos lados y tal, y pintando que bueno, que era... a una asociación de mujeres que se habían curado de cáncer, un grupo de militares, estos sí que eran militares, así como con su gorrita y su no sé qué, y iban allí a pintar. Se hicieron, coincidió la preparación de esta exposición con, o sea, coincidieron los talleres con que, no sé si era la romería de Guadalupe, alguna cosa así muy grande de estas de México, que claro, se ponen todas las iglesias y eso de gala, y hay romerías y pasa muchísima gente, y entonces sacaron a la calle unos cacharros y la gente que quería los pintaba. Bueno, fue una cosa muy bonita y bueno, pues os podéis imaginar. Luego, todo eso se devolvió a la gente que los había pintado y se los llevaron a sus casas y así. Yo creo que este no tiene mucha importancia porque es parecido al... Es que no leo. Aquí en el ordenador estoy un poco... Sí, es la de... esta exposición fue en el Museo Patio Herreriano, en Valladolid, y el encargo del museo era que trabajara con el archivo pedagógico de Ángel Ferrand.
Ángel Ferrand fue un artista pues parecido a la Escuela de Vallecas, quizá un poco más joven, que bueno, era escultor y pedagogo. Y se tomó también la educación como algo, o sea, como parte de su práctica, ¿no? Él dio clases en la Escuela del Mar en Barcelona y, bueno, la Escuela del Mar fue un proyecto muy interesante de educación libre, vinculado con la institución libre de enseñanza, pero era una escuela que estaba a orillas del mar, literalmente, y que los alumnos, pues gran parte de esas horas lectivas las pasaban en la playa y metidos en el agua. Sí, de esos hubo varios proyectos. Estaba la Escuela del Mar, estuvo la Escuela de Montjuïc, que era la de... no recuerdo el nombre ahora mismo, pero igual estaba en medio de un bosque y era como esos proyectos. Ahora se habla mucho de ellos. Por el norte de Europa son proyectos que están bastante, o sea, que son bastante comunes, que son los colegios o las escuelas bosque, y el alumnado pues se pasa prácticamente el día, llueva o no, entre árboles. Pues esto, la Escuela del Mar era en la playa. Y se aprendía matemáticas así, haciendo castillos de arena, y se aprendía de todo prácticamente a la intemperie. Ideas súper novedosas y que ahora se entienden como, bueno, pues como decía antes, que todo nos afecta, todo nos educa, y muchas veces es más importante estar en contacto con la arena y rebozarse que con un pupitre duro o con ese tipo de educación a la que estamos acostumbrados. Bueno, pues el archivo es muy interesante, y básicamente lo que hice yo fue allí acoplarme, o sea, el archivo de Ángel Ferrand, vuelvo a él. Lo que hice fue acoplarme un poco a su manera de hacer, que tenía bastante que ver con la mía, ¿no? O sea, el trabajo manual, el contacto directo con los materiales, la naturaleza, los talleres. Yo expuse el resultado de muchos talleres. Este que veis aquí de barro, pues fue un taller que hice en la Universidad de Bellas Artes de aquí de la Complutense, en el que les pedí que hicieran que fueran parte de un paisaje. Entonces hicieron un árbol o un elemento, o sea, cada uno de los que participaban hicieron un elemento de la naturaleza que luego, al unirlo y al ponerlos todos en común, pues formaban un paisaje. Esta se titulaba Ánfora, Grotesco, Armazón, Maniquí, que eran unos juegos como una especie de recortables. No sé si tengo aquí alguna foto. Eran unos recortables que servían, unas siluetas recortables que servían para hacer figuras, ¿no? Como si fueran o sea, figuras la que tú quisieras, le podías poner, había unos circulitos, hacías ojos, y una era una ánfora, otra era una forma un poco grotesca, otra parecía un maniquí. Bueno, era por eso el título. Y las peanas, para mostrar toda la exposición, las hicimos con las figuras estas, con las siluetas de esto. Aquí, por ejemplo, veis en la peana, puse un montón de material que tengo yo, pues que he hecho en diferentes talleres, pero también con mis hijos y tal. Y allí al fondo, que no se ve muy bien, son los dibujos de
de estos juegos que hacía él, arsintes los llamaba, que entiendo que sería como una síntesis del arte o algo así. Esto es una vista de la exposición. Ahí se puede ver un poco mejor. Claro. La Escuela del Mar parece que no estaba relacionada con la institución libre de enseñanza, Sí. sino con la Escuela Moderna de Ferrer y Guardia. Por lo menos políticamente, Sí. la institución libre de enseñanza tenía mucha relación con el Partido Socialista Sí. y Ferrer y Guardia con el anarquismo. Vale. Tienes razón. Sí. Eran proyectos, sí que es verdad que bastante más radical lo de Ferrer y Guardia que la institución libre de enseñanza, pero era un momento en el que se hablaba de la educación desde una posición bastante interesante y bueno, sí, lo he confundido. Ferrand estuvo becado por la Institución Libre de Enseñanza en Viena, me parece, que fue también cuando llegó. Bueno, había bastante relación. Eran proyectos distintos, pero había bastante relación entre ellos y tenían sobre todo un espíritu parecido, aunque... Bueno, pues ahí veis también cuadros míos, estos súper minimalistas. Veis ahí agua, lluvia por la noche, un sol. Más material pues esto que veis aquí delante eran el resultado de un proyecto que hice también aquí en un pueblo en Madrid, pues un proyecto muy parecido al del Museo de México. Esto es una escultura de Ferrand junto con unos cuadros míos. Y luego lo que sí hicimos para reseñar la voluntad pedagógica de la exposición era hacer unas mesas también con las formas estas de estas siluetas y usar una de las salas de las exposiciones del Patio Herreriano, del museo este que está en Valladolid, como aula de educación, porque no tiene un departamento fijo ni tiene un aula específica el museo, y entonces hicimos este aula para que se hicieran distintas actividades y se contrató a una persona que estuvo trabajando durante la exposición con colegios y con familias y con todo el que quería participar. Vale, pues esto es no me quiero enrollar mucho más, pero bueno, yo creo que nos da tiempo a ver otro proyecto. Esto es Ánfora Grotesco. Yo creo que para darle también un poco de... Mira, os enseño esta rápido y luego la siguiente. Sí, que estas son 3 fotos. En Artium, en Vitoria, me pidieron que hiciera
bueno, la verdad, el encargo fue un poco raro porque ellos tienen, o sea, el edificio, si alguien lo conoce, pues, o sea, el museo son 2 edificios y en medio de los 2 edificios hay una plaza, pero que forma parte del edificio porque justo debajo de esa plaza están todos los almacenes y hay una colección impresionante allí con Picassos y con cosas muy, muy valiosas. Entonces, el edificio se puede acceder sin necesidad de pagar entrada al museo, o sea, a la plaza se puede acceder sin necesidad de pagar entrada al museo, y la dirección me pidió hacer como una especie de parque o de playground o algo así. No lo vieron claro en su momento y dijeron, venga, pues pasamos la exposición a las salas, pero seguimos con el mismo proyecto. Entonces, lo que yo les propuse fue trabajar con un colegio, una Icastola, allí en Vitoria, y estuvimos produciendo todos estos muebles que veis aquí, y a la vez hicimos unos talleres de serigrafías en los que hicimos todas estas serigrafías que, bueno, pues pueden recordar un poco al sol, a la luna, a un atardecer, a lo que queramos pensar, ¿no? Entonces, bueno, pues se hicieron en la Icastola esta todos estos muebles que estaban pensados para que se usaran durante el tiempo de la exposición, y cuando acabó la exposición se los llevaron al cole y se estuvieron usando allí. Pues la verdad que visto así queda un poco simple, pero no se hicieron fotos con niños jugando, que es como se tenía que haber hecho. Pero bueno, aquí se expusieron algunas maquetas que hicieron ellos durante el proceso, y ahí en la pared algunas fotos del proceso. Y había otra sala más en la que pusimos trabajos de otros artistas, pues, y documentación, pues desde unos vídeos de la pedagoga Amy Pickler, que hablaba o proclamaba a través de su pedagogía que el desarrollo intelectual va íntimamente relacionado con el desarrollo motriz. ¿Qué más? Un trabajo de Carmen Nogueira que había hecho sobre las escuelas Freinet, un trabajo de Rafael Escobar, un artista brasileño que hizo con personas, como si dijéramos en el Mercamadrid de Sao Paulo, pues hay muchísimas personas en riesgo de exclusión, por no decir personas muy pobres, que van recogiendo lo que pueden. La mayoría son toxicómanos, y entonces estuvo trabajando con ellos haciendo una serie de muebles con los restos que sobraban del mercado, con palés, con maderas, con cajas y tal. Hacían muebles que luego vendían y por lo menos pues no tenían que robar para drogarse. Mira, sí que hay aquí alguna foto de cómo se usó el espacio. Y rápidamente me gustaría también pasar al siguiente proyecto, que este fue en la Fundación Cerezales, que es una fundación que está en León, en un pueblo de 25 habitantes, y es un edificio interesante, como os digo, en medio del campo. Y aquí pues estuve trabajando sobre todo esa relación de la educación con el paisaje
español, la educación en España y el paisaje, porque tiene una historia muy bonita. Y porque fue Giner de los Ríos, el que como educador, hacia 1800, en el último cuarto del siglo XIX, empezó a hablar del paisaje español como algo a reivindicar. España estaba en un momento de depresión, por así decir. Había perdido las últimas colonias, Cuba, Filipinas. Y bueno, dentro de la filosofía educativa de Giner de los Ríos estaba pues hablar del contexto, ¿no? de esto que hablábamos antes, de cómo nos educa lo que tenemos alrededor. Y bueno, él como educador lo vio claro y lo puso en valor, el paisaje. Tiene algunos textos, ensayos sobre eso, y esto que nos parece tan tonto hoy, pues era un gesto artístico bastante radical. El paisaje que se entendía entonces era el paisaje verde del norte de Europa, el que nos enseñaba los pintores románticos. Y reclamar en el arte y en la educación un paisaje amarillo, pelado, con el horizonte lejano, pues no era algo normal. Esto que parecía tan excéntrico, pues se tomó en las artes a través de la generación del 98 primero, luego la del 27 y luego la Escuela de Vallecas, como un balón de oxígeno. O sea, fue, pues, los que conozcáis, sobre todo la literatura, la época dorada, ¿no? En la que se habló de España de una manera pues muy chula, muy desde abajo, muy desde la tierra, de lo telúrico, del folclore, Bueno, pues en este proyecto se trató ese tema. En León hay muchos testimonios de escuelas de la institución Libre de Enseñanza y de proyectos como la escuela que ahora es Fundación Sierra Pambley, que tienen un archivo estupendo, y esta exposición pues se configuró o se diseñó con esos mismos criterios. Nos dejaron un juego de elementos de cristalografía, que fue algo muy común en la educación del 19, o sea, en la educación del arte ahí hay un cambio de paradigma justo en el 19 a través de Froebel y de una serie de educadores, en el que el arte antes se enseñaba a través del cuerpo humano y se dibujaba el cuerpo humano para aprender a dibujar, y hubo un educador también que empezó a dar una serie de clases y que se le considera el precursor o el inventor de las escuelas de infancia, los kindergarten, las escuelas educativas, escuelas educativas, que empezó a pedir a los alumnos que dibujaran a través de elementos cristalográficos. Él había sido geólogo, había trabajado en minas y se inventó una serie de materiales que estaban muy relacionados con este tipo de formas, ¿no? Entonces cambió completamente el paradigma del dibujo.
¿Por qué? Porque este tipo de educación, la de Froebel, que era también basada en Pestalozzi y en algunos que tuvieron mucha influencia en la institución libre de enseñanza, en Ferrer y Guardia y en la educación libre en general de aquel momento, fue un tipo de educación muy popular en el norte de Europa. Piet Mondrian estudió en una escuela Froebel, Frank Lloyd Wright, el arquitecto, estudió en una escuela Froebel, Paul Klee estudió en una escuela Froebel. O sea, hay ahí un montón de relaciones en las que se ve que estos artistas de las vanguardias estudiaron en estas escuelas y aprendieron a dibujar a través no ya del cuerpo humano, sino de elementos bueno, pues mucho más abstractos, ¿no? Y claro, ahí hay varias tesis súper interesantes que dicen que el nacimiento de las vanguardias está íntimamente relacionado con la educación, ¿no? Que es algo muy interesante porque o sea, no es que el arte sea democrático, es que el arte viene de la democracia, o sea, el arte viene de abajo. Y el arte viene de los niños, por así decirlo, y la gente lo filtra luego a través de ese aprendizaje. Pues bueno, aquí al fondo veis, hay cuadros míos, yo hice como una especie de escenografía arriba, que era la noche, el día, es algo bastante usual en mi trabajo, pero luego ahí pedimos 2 cuadros al Museo del Prado. No, estos no son del Museo del Prado, estos son de Beruete, que nos los dejó una colección privada. Beruete fue un artista íntimamente relacionado con la institución libre de enseñanza. Aquí veis otra vista de la exposición, que hay un dibujo de Benjamín Palencia, como os decía antes, integrante de la Escuela de Vallecas. Aquí en estas vitrinas se ven, son piedras pintadas por Benjamín Palencia, que seguramente eran piedras que cogió en esos paseos que hacían por aquí, por los alrededores de Madrid. Un Benjamín Palencia de la época de los años 30, de la Escuela de Vallecas. Resultados de talleres que hicimos en relación a todo esto. Un Maruja Mayo, que ahora estuvo en esta exposición última que se ha hecho en el Reina Sofía. Esto eran talleres que hacíamos, pues vino un arqueólogo que es especialista en pulir piedras y en hacer bifaces y no sé qué, que hace réplicas para museos y no sé qué, y nos estuvo enseñando a hacer eso, a hacer puntas de flecha, cómo se hacían, cómo se enganchaban bien a los palos, a hacer lanzas. Deli Tejero, una pintora de aquella época que pintó mucho el paisaje y que estuvo en la residencia de señoritas en Madrid, que era una residencia de la escuela, de la institución libre de enseñanza. Hicimos unas geodas y unos fósiles de mentira en unos talleres y bueno, pues quedaron muy bien y los expusimos allí, o sea, eran hechos, era una especie de perversión del tiempo, ¿no? De hablar de ese tipo de evolución y de cómo evolucionan las formas a través del tiempo de una manera tranquila y sin... Eliseo Reclus, que fue un geógrafo de la época que fue muy influyente en aquel momento. Bueno, pues un taller de plumas, porque ahí en esa zona de León hay un gallo muy especial que tiene unas plumas que no se sabe por qué, porque te llevas ese gallo fuera de León y no le salen esas plumas, entonces se piensa que son radiaciones del suelo, del gas redón,
del granito que les producen esos colores, y viene gente de todo el mundo para comprar esas plumas de los gallos. Entonces había unos escritos de Delibes que pusimos ahí, había unos y hicimos unos talleres con navaja, de tallar unas plumas, y estuvimos pintándolas. Primero estuvimos en un centro de interpretación de esto. Se usan esas plumas para hacer los señuelos para pescar la trucha, y por eso va gente de todo el mundo, porque deben tener unos colores que pescas un montón con eso. Y bueno, pues este es el material del 19, los libros de Eliseo Reclus, las hojas con caras, hojas de encina con caras de Benjamín Palencia, el catálogo de la primera exposición que se hizo de arte prehistórico español, en el que se denominó a esto arte. Se hizo hace 4 o 5 años en el Arqueológico una reedición de esa exposición, pero este es el catálogo oficial que encontré y fue definitivo. O sea, era la primera vez que se hablaba de eso en el mundo, del arte prehistórico como arte. Y fijaos, las vanguardias lo tomaron como tal, y fue en Madrid, fue en la Biblioteca Nacional, y fue un acontecimiento que llegó muy lejos. Bueno, pues así. Estuvimos trabajando aquí, esto que se ve aquí, estuvimos trabajando también con un instituto de allí de León, pues, y con la Escuela de Artes de León, con un carpintero, y hicimos era una especie de bancos, gradas que servían para comerte el bocadillo y para hacer una clase al exterior, y que luego se quedaron en el instituto. Bueno, pues esa relación de la educación y de la naturaleza, y cómo cultura y naturaleza y biología pues van de la mano. Lo tuvieron muy claro en aquellos años, pero parece que con la guerra se nos olvidó un poco. Si os parece, yo creo que ya es hora, llevamos 1 hora aquí, podemos subir y vemos la exposición, que vais a ver que tiene de todo esto muchísimo, y es, pues no sé, si la continuación o un paso más o un paso menos, ahora me decís. Dejo la carpeta ahí de proyectos, pues listo. El cielo y la tierra es esta exposición que he hecho a través del encargo de la dirección del museo, de Tania Pardo, que me pidió que hiciera una lectura propia como artista de la colección del museo, y hice una selección bastante cercana, entiendo yo, a lo que es mi práctica, que tiene mucho que ver con el paisaje, tiene mucho que ver con lo infantil y lo niño, con el juego y con la mirada y la percepción, ¿no? El paisaje, evidentemente. Esto es una escultura de Alberto Sánchez, integrante de la Escuela de Vallecas, que servía para que anidaran los pájaros. No me podía quedar solo en hacer una selección de obras de la colección. Entonces lo que hice fue poner en marcha una serie de talleres para producir parte de la exposición, de tal manera que poníamos al mismo nivel a los artistas de reconocido prestigio con personas que no tienen nada que ver con el mundo del arte, como pueden ser
el alumnado del Colegio García Lorca de aquí de Móstoles o las familias que acudieron aquí al museo durante la primavera pasada a hacer estos talleres con cartón. Yo me he borrado casi por completo, es decir, que las obras de los artistas están aquí y prácticamente todas estas figuras que veis de cartón las han hecho otros. Entonces, me ha gustado como ejercicio radical de hacer una exposición individual sin estar yo. Antonio Ballester Moreno es todo esto, o sea, son todas esas personas. Esta exposición tiene un poco de eso. No está hecha para los entendidos en arte, está hecha por personas que no tienen nada que ver con el arte, está pensando en Móstoles, que es pues un municipio que está alejado de la milla del arte, ¿no? de Madrid, que está el Thyssen, el Prado, el no sé qué, que se supone que va la gente a lo que va, ¿no? Y es algo que tenía que estar en el centro de esta exposición porque dice mucho de las intenciones que hay. Esto es un paseo por el campo o por el cielo, que estamos volando en este caso, y las cartelas estas, la información que tienen los cuadros, yo lo hice con la intención de que no quedaran los cuadros en la pared y lo otro aquí y hubiese como una jerarquía, ¿no? Y sin embargo, pues bueno, ese cartón también acompaña esas obras, pues que le quita solemnidad, están hechas a mano y que favorece mucho el paseo. Hablar de la museografía desde la unión. Me parece que hablar de la museografía estilo boutique me parece que es algo que separa, que crea una barrera entre la persona o el visitante y la obra, ¿no? Hay que tener en cuenta lo que nos une. Estamos todos al mismo nivel y lo que nos une es la creatividad y la creación, y eso se puede entender como inteligencia y eso se puede entender como bien vivir. Es un grito de libertad y libertario.